Sí, la hora justa. Vale, pues estos somos nosotros. Esto es lo que podemos ver de nosotros. ¿Vale? Callemos al respecto de nosotros mismos. Bueno, buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos a la tercera y última sesión del seminario Lecturas de Derrida, aproximación a algunos conceptos éticos políticos, el perdón. Este seminario en el que estamos trabajando la noción de perdón en el pensamiento de Derrida. Y bueno, y es la tercera sesión en la que está previsto que estuviese aquí la profesora Cristina Rodríguez, que me pide que os transmita sus disculpas porque no, por motivos personales no ha podido venir, pero quien sí que está es Patxi Lanceros, que es profesor tutor de la UNED, también es profesor en la Universidad de Deusto y nos va a hablar sobre su lectura, su interpretación del perdón, no sé si del perdón en Derrida o de una manera más general del perdón, su tradición, su actualidad. Pero antes de darle la palabra, lo que voy a hacer es una especie de conclusión, plantear un par de ideas en relación con lo que hemos estado viendo en las dos últimas sesiones y bueno, lo voy a hacer de un modo general, un poco retomando algunas de las ideas que ya hemos trabajado para rápidamente pasarle la palabra a Patxi. Entonces, en esta última sesión del seminario quisiera centrarme un poco a modo de conclusión no conclusiva en la pregunta sobre por qué Derrida insiste en un perdón de las características que hemos visto. Un perdón que hemos definido como incondicional, un perdón puro y un perdón imposible. En estas sesiones nos hemos ocupado de entender la radicalización que Derrida emprende al hablar en esos términos de un perdón abierto a lo que haya que perdonar sin restricción, sin garantía, sin precaución, también sin intercambio y sin reconocimiento. A eso tan extraño y tan imposible, Derrida lo llamaba perdón absoluto, un perdón puro, el único que en realidad sería digno de ese nombre. Hoy propongo que nos fijemos en esa palabra un poco extraña en el lenguaje derridiano, la palabra puro, la idea de pureza, el ideal incluso de pureza que Derrida sostiene y tensa frente a un perdón que él mismo denomina contaminado desde el momento en que tiene lugar. Desde textos tempranos, la noción de contaminación está muy presente en el pensamiento de Derrida. De hecho, es uno de sus enunciados más importantes, cruciales y singulares. Habla, para decirlo de manera muy simple, de una contaminación diferencial que apunta a cuestionar tanto la noción de identidad, de unidad, de indivisibilidad, como la relación oposicional entre dos o más identidades, así como también la idea de un origen puro de toda contaminación. Esta idea de contaminación guarda relación entonces con la cuestión de la alteridad, del otro o de lo otro, de lo heterogéneo, que socava esa configuración que se quiere idéntica a sí misma, sin rodeo, sin distancia, sin separación, sin ese espaciamiento del tiempo y el diferir constitutivo a cualquier identidad. Por decirlo de un modo rápido y simple, Derrida nos enseña a pensar lo otro en lo mismo, no como un accidente, sino como un rasgo necesario, un diferir constitutivo en todo lo que hay, en todo lo que se da en el mundo. Por eso, estas alusiones por parte del pensador de la contaminación a un perdón puro y ampliado a otras nociones vecinas, a un don puro, como ya hemos visto cuando hablaba del ensayo sobre el don, o a una hospitalidad pura, como cuando hablará de una hospitalidad totalmente abierta a lo que llega, sea amigo o enemigo. Antes incluso de esta división entre amigo o enemigo, una hospitalidad pura resultan inquietantes.
Hay dos películas donde Derrida aparece impartiendo el seminario que estamos tratando aquí, el seminario El perjurio y el perdón. Una de esas películas tiene el título de D'ailleurs Derrida. En el libro, que se titula Rodar las palabras, la directora de este documental, Saha Fathi, reconstruye una escena que fue eliminada en el montaje de ese largometraje. Fathi comienza por ubicar esta escena en un seminario, sin precisar si se trata de el seminario, el perjurio y el perdón, pero yo me arriesgaría a pensar que sí, que se trata de ese seminario, incluso de la versión americana de este seminario. Ya sabéis que Derrida impartió este seminario tanto en París como en California. Entonces, la directora presenta así la escena. Parece un poco como si fuese la entrada de un chiste, ¿no? Al responder a una pregunta formulada en un seminario, Derrida se ve sorprendido ante una objeción procedente de dos sacerdotes, uno negro, presbiterano, y el otro blanco, bautista. Tenían que ser dos sacerdotes quienes hicieran esta pregunta. Eso añade, entre paréntesis, Fathi. A continuación, Fathi, la directora, cita o recrea un diálogo que aparece entre comillas entre los sacerdotes y Derrida. Los sacerdotes le preguntan a Derrida, ¿por qué la pureza todo el rato? ¿Por qué le interesa a usted tanto la pureza? Y Derrida responde, una respuesta un poco extraña porque no responde directamente a los sacerdotes, sino a los otros. He pasado por un momento embarazoso. Saben ustedes, yo, desde que escribo y enseño, lucho contra la idea de la pureza. Todo cuanto hago, lo hago en nombre de la contaminación. Para mí la contaminación es el concepto fundamental. Entonces mi pregunta es, ¿cómo entender esta pureza del perdón de la que Derrida no deja de hablar, pero que según esta escena pareciera que en realidad rechaza? Lucho contra la idea de pureza, dice, siendo la contaminación la que entonces mueve su interés y su trabajo, siendo la contaminación el concepto fundamental que le ocupa. No voy a tratar de cerrar esta pregunta con una respuesta del todo segura o completa. Os dejo a vosotros, a vosotras, que la elaboréis, porque sin duda tiene muchas maneras de abordarse. Pero creo que es una de las preguntas que lanza este seminario. Yo voy a abordarla desde dos puntos, dos aristas, dos perspectivas, que en realidad ya hemos ido comentando. La primera tiene que ver con la relación entre lo incondicional y lo condicional. Y adelanto desde ahora que la segunda tendrá que ver con lo que relaciona el perdón con el perjurio. La relación entre lo incondicional y lo condicional es, según Derrida, una relación de indisociabilidad, y esa indisociabilidad no es contingente, no es accidental. Además, el perdón puro, lejos de quedar como un horizonte que marca el progreso infinito o una espera, es decir, alejándose de una idea reguladora kantiana o de un cierto mesianismo, exige ese perdón puro, sin tardanza, sin demora, irrumpir, manifestarse. Por lo tanto, el perdón puro y la heterogeneidad que implica, no podríamos decir que adquiere la forma de un ideal separado, indemne, intocable, salvo. No adquiere esa forma porque es indisociable de un perdón condicionado, es decir, de un perdón impuro porque debe volverse efectivo, manifiesto, determinado. Lo que me parece importante subrayar de esto es que esa exigencia de volverse efectivo es una exigencia de lo que Derrida llama el perdón puro que debe, insisto en ese deber, en esa exigencia, realizarse. Este perdón puro está atravesado por la exigencia de su tener lugar, de su manifestación, de su ejercicio. Fijémonos en esta cita que se encuentra en el primer volumen del Perjurio y el Perdón. La voy a leer, otras veces la ponía en diapositiva, pero como tengo muy poquitas citas, esta vez las leo. Lo incondicional y lo incondicional son, por supuesto, dice Derrida en el Perjurio y el Perdón, en el volumen 1, página 67, son, por supuesto, absolutamente y en todo momento heterogéneos, a ambos lados de un límite, pero también son indisociables.
En el movimiento, en la moción del perdón incondicional, hay una exigencia interna de devenir efectivo, manifiesto, determinado y al determinarse, de plegarse a la condicionalidad. Esto significa, por ejemplo, lo digo breve y rápidamente, que la fenomenalidad o la condicionalidad jurídica o política es a la vez exterior e interior a la moción de perdón. Y esto no facilitará las cosas. A continuación, Derrida, a continuación de esta cita, o sea, siguiendo lo que está diciendo, va a poner un ejemplo tomando la relación entre lo imprescriptible, esa noción jurídica, ¿no?, que significaría lo que sigue siendo imputable en un tiempo en principio infinito, imprescriptible, infinito, y lo imperdonable. Esta relación entre lo imprescriptible y lo imperdonable, Derrida ya vimos que la abordaba en el contexto de los debates en Francia con Yankelevich. Bueno, entonces continúo la cita de Derrida, dice, incluso si imprescriptible no quiere decir imperdonable, la contaminación, y ese es el término que usa en ese momento Derrida, la contaminación de los dos órdenes no será un accidente reductible, y esto valdrá para todas las distinciones que habremos de operar. En este seminario estamos algo familiarizados con la forma de esta ley. Entonces pone una serie de relaciones entre términos en principio puestos, ¿no?, pensados a través de esa ley, como que remiten a los seminarios inmediatamente anteriores. Testimonio y prueba, hospitalidad incondicional, condicional. Esto querría decir que el perdón impuro, el perdón condicionado, son términos que encontramos en Derrida, esos dos términos de impuro y de condicionado, no es totalmente exterior al perdón incondicional. Su contaminación, ese lugar de indisociabilidad, es parte del perdón puro, es parte de la pureza del perdón, de su movimiento, de su moción. Dicho de otro modo, el perdón puro e incondicional no podría ser pensado sin la contaminación con ese otro orden. Y cuando decimos que no podría ser pensado, esto es literal. Como hemos visto, el perdón puro se resiste a ser tematizado, conceptualizado y, en realidad, el perdón, para ser perdón, y esta es la aporía, debe estar contaminado por sus condiciones, no en el sentido solo de premisas necesarias, sino de las condiciones fácticas para ser perdón, aunque esto suponga su aniquilación. El perdón puro exige su aplicación y, por lo tanto, no es ajeno a su condicionalidad. Y, sin embargo, Derrida sostendrá su heterogeneidad e irreductibilidad al orden de las condiciones. Hay que pensar entonces a la vez, irreductibles e indisociables. Cuando Derrida afirma sentirse dividido entre un perdón puro, una visión ética hiperbólica del perdón y otro ámbito político y jurídico de los procesos de reconciliación, en concreto Derrida, cuando dice esto, está pensando en su país natal, en Argelia, afirma que para cambiar el curso de la política y del derecho es necesario referirse a ese perdón puro. Es ese el que, dice Derrida, puede inspirar aquí, ahora, con urgencia, sin esperar la respuesta y las responsabilidades. Leo ahora una cita que aparece en la entrevista El siglo y el perdón, que ya hemos comentado en muchas ocasiones. Si permanezco repartido, como usted dice tan acertadamente, sí, permanezco repartido, como usted dice tan acertadamente, eso le contesta quien le está haciendo la entrevista, pero sin poder, ni querer, ni deber optar. Ambos polos son irreductibles uno a otro, ciertamente, pero siguen siendo indisociables. Para modificar el curso de la política o de lo que usted acaba de llamar los procesos pragmáticos, para cambiar el derecho, es necesario referirse a lo que usted acaba de llamar visión ética hiperbólica del perdón. Aunque yo no estoy seguro de las palabras visión o ética en este caso, digamos que solo esta exigencia inflexible puede orientar una historia de las leyes, una evolución del derecho. Solo ella puede inspirar aquí, ahora, con urgencia, sin esperar, la respuesta y las responsabilidades. Esto es algo que fuerza de ley,
donde Derrida afirmaba que el derecho es un dispositivo estabilizante, estatutario y calculable, un sistema de prescripciones reguladas y codificadas, mientras que la justicia, de la que la distinguía, se describía como infinita, rebelde a la regla, ajena a la simetría, heterogénea y heterótropa. No obstante, señalaba que la justicia implicaba una exigencia que la obligaba a responder. Esa exigencia era la de calcular. En la última sesión incidimos sobre esto. La justicia exige calcular, exige contar con el derecho. La justicia exige entonces calcular, pero calcular también con lo incalculable, en ese momento en el que el cálculo por sí mismo ya no sirve, en el que la norma ya no resuelve, en ese momento en el que es necesario, como decía Derrida en la cita anterior, cambiar el curso de la política y del derecho, en ese momento que es el momento de la decisión, porque es el momento en el que el qué hacer no sigue una inercia ni un programa, y en eso podemos recordar lo que decía Hannah Arendt sobre la cuestión de lo inaugural del perdón, ¿no? De ese carácter inaugural del perdón, de ese carácter donde el perdón era reactivo, pero al mismo tiempo también podía ser considerada como una acción activa, porque tenía ese carácter inaugural de la acción. Ese momento en que no está asegurada es esa dimensión hiperbólica la que lo inspira. Derrida suele emplear esos términos, inspiración, deseo, para describir la influencia de lo incondicional en lo condicional. De modo que vemos así, mirándolo desde esa perspectiva, que el perdón puro, el don puro o la hospitalidad pura, es un orden heterogéneo, irreductible. No se trata de pensar en una suerte de reconciliación, de término medio, de conciliación entre lo incondicional y lo condicional, sino de la irrupción de lo incondicional, que desde el momento en que irrumpe no puede ser más que de un modo condicionado, contaminado. Entonces, vayamos a la segunda forma de contaminación que afecta de modo necesario al perdón. Esta tiene que ver con lo que vincula el perdón y el perjurio. Podríamos pensar que el perjurio, como violación de un juramento, como un faltar a la fe ofrecida en el juramento, como señala la RAE en una de sus acepciones, sería una entre muchas razones por las que pedir perdón. Pedimos perdón porque he faltado a un juramento. Pero en realidad Derrida amplía enormemente y de manera muy sugerente el campo de lo que pudiera ser un perjurio, sosteniendo lo siguiente. Y cito a Derrida: toda falta, todo crimen, todo aquello que tendría que ser perdonado o pedir que se perdone es o supone un perjurio. Toda falta, todo mal, es para empezar un perjurio, a saber, un faltar a alguna promesa, implícita o explícita, faltar a un compromiso, a alguna responsabilidad ante una ley que se ha jurado respetar, que se debe respetar. Tomando esta forma amplia de definir el perjurio, no como un caso particular del mal, sino como aquello implicado en todas las modalidades del mal, el perdón siempre se referiría al perjurio por ser el mal ante el cual responde, aquello por lo que es ser perdonado o pedir que se perdone. Si esto ya de por sí da mucho que pensar, Derrida no detiene aquí la relación entre el perjurio y el perdón. El perdón pedido o el perdón concedido, al ser también una suerte de promesa o de juramento, de palabra dada o de palabra ofrecida, está sometido a la forma del perjurio, según la cual el perjurio queda inscrito, y aquí tomo las palabras de Derrida, queda inscrito como su destino, su fatalidad, su destinación inexpiable en la estructura de la promesa y del juramento, en la palabra de honor, en la justicia, en el deseo de justicia, en todo dar o tomar del perdón, en todo envío. Y continúa: esto no tiene fin, pues no solo pido siempre perdón por un perjurio, sino que siempre corro el riesgo de perjurar al perdonar, de traicionar a algún otro al perdonar, pues está condenado por siempre a perdonar, abusivamente, eso sí, en nombre de otro. Por esa razón, el perdón no solo queda vinculado al perjurio, porque siempre que se pide o se concede perdón se haga por un mal causado o padecido, es decir, por un perjurio, sino porque perdonando
Dando o tomando el perdón, siempre se corre el riesgo de perjurar y ese riesgo nunca puede ser borrado. Es un mal que no se borra y del que el perdón no podría mantenerse a salvo. A través de estas pinceladas tan rápidas, podemos ver que Derrida efectivamente parece hablar de un perdón que no es inmune a la contaminación, a su perversión, a su simulación e incluso, aunque no lo hayamos explicado, pero es algo que aparece en el seminario, tampoco sería inmune a su maquinización. Es como si el perdón debiera, si no acoger, al menos quedar expuesto a eso mismo que amenaza su pureza. Si esto fuese así, este perdón puro no sería un perdón que salva del mal, que actúa frente al mal o contra el mal, o que borra el mal desde un lugar que lo mantiene a salvo del mal, sino que por el contrario sería un perdón cuya extraña pureza sería vulnerable a la llegada de lo que a la vez constituye su oportunidad y su amenaza. Frente al ideal de absoluta inmunidad, que en el libro Fe y Saber describe como aquello que permanece alérgico a la contaminación, salvo por sí mismo, este perdón no excluye su irrupción ante el mal radical, el mal imperdonable, el único, como vimos, que hace surgir la cuestión del perdón, pero tampoco queda preservado sino expuesto a su propia perversibilidad, y esto coincide con el rasgo de lo incondicional. Expuesto, sin restricción, sin garantía y sin precaución. Bueno, pues hasta aquí lo que yo quería plantear, un poco como a modo de conclusión de la trayectoria que hemos ido siguiendo desde la primera sesión de este seminario. Y ahora vamos a pasar a presentar un poquito a Patxi Lanceros, que supongo que muchos de los que nos estáis viendo conocéis, porque tiene una larguísima trayectoria tanto docente como investigadora. Patxi es profesor tutor de la UNED en este centro asociado de Vizcaya, en Portugalete, y también es profesor en la Universidad de Deusto. Tengo la suerte de que sea mi compañero en el Centro de Ética Aplicada. Él trabaja mucho en el ámbito de filosofía política, de antropología social y cultural, son las asignaturas que él imparte allí. Aquí en el grado de filosofía de la UNED es profesor tutor de historia de la filosofía moderna. Y bueno, para quienes estén cursando el grado y tengan la oportunidad de tenerle como tutor, pues son muy afortunados. Y bueno, Patxi ha escrito muchísimo, tiene muchísimas publicaciones, participa en muchas conferencias, le invitan a dar clases en muchos másters. Entre sus libros yo tengo predilección por uno que os aconsejo porque creo que sí que tiene relación con el curso, que se titula Fuera de ley, poder, justicia y exceso, aunque también tiene otros muchos como Orden Sagrado, Santa Violencia, Políticamente, de la revolución a la globalización. Y sobre todo a mí lo que me gustaría mucho destacar son sus dos últimas ediciones, unos trabajos titánicos impresionantes y que son un regalo realmente, como son la edición del Apocalipsis, el libro de la Revelación, y la Divina Comedia. Se ha encargado de todas las notas de todo el aparato crítico. Un trabajo, como digo, inmenso y muy valiente. Entonces, bueno, yo creo que Patxi es una persona excelente para abordar la cuestión del perdón, porque me parece que tiene un saber erudito, ¿no? Entonces, él tiene muchísimas referencias a todo lo que es la tradición cultural que el perdón exige para ser pensado, y al mismo tiempo toda esa tradición él siempre la interroga desde lo que nos interpela, ¿no? en la actualidad. Así que, bueno, no sé exactamente cómo lo va a abordar, pero seguro que va a ser de mucho interés y yo por adelantado te doy las gracias. Bueno, seguramente mal, pero vamos a ver cómo lo abordamos. Vayan todos los presentes y ausentes.
presentes virtuales, quiero decir, vais a permitir que disquiera un poco entre mirar a los que tengo aquí delante y a la pantalla, que igual me olvido, pero bueno, estoy hablando para todos. Bien, todas y todos. Bueno, antes de nada, empiezo por los agradecimientos. Agradezco enormemente a Idoia Quintana, compañera y sin embargo amiga, haberme invitado a dar esta charla, cuyo enfoque, pues igual no entendí muy bien por lo que voy a decir ahora. Bueno, agradezco a la UNED y al centro asociado de Portugalete, que es el mío, por acogerme y, bueno, y a todos vosotros por la presencia. Digo que igual lo entendí muy bien porque yo entendía que se trataba de hablar del perdón en Derrida o del perdón a partir de Derrida y no tanto de las tradiciones del perdón, que efectivamente hubiera sido también un tópico inabarcable por su amplitud. Hablar de las tradiciones del perdón, tanto de las tradiciones históricas como de las tradiciones literarias, de las que yo no puedo hablar. Casi obligaría a ser o muy esquemático o muy reiterativo. Es decir, seguramente se trataría de visitar los tópicos griegos, latinos, judeocristianos, en momentos varios de su despliegue, lo cual iba a ser inevitable, no sé si hubiera sido bueno o malo, revisar aquellos lugares que Derrida, entre otros, ya han visitado por enésima vez, ¿no? Perdónalos porque no saben lo que hacen, etcétera, etcétera, etcétera. Digamos, no sé si hubiera tenido episodio de Abraham, o sea, mil cuestiones que me vienen ahora a la cabeza, quizá el exceso de amor que está ya en una línea más de vida, más que el perdónalos porque no saben lo que hacen, ese tópico que todos conocemos que condiciona fuertemente el perdón. Y si supieran realmente lo que hace. La petición de perdón, es decir, no es Jesucristo el que perdona, es la segunda persona la que perdona, sino que pide a la primera que perdone, pero con una condición clara, porque no saben lo que hacen. En el caso es la ignorancia, que uno diría, bueno, ¿qué perdón es ese? ¿No? Sin embargo, hay otros entornos de la tradición judeocristiana de los que no voy a hablar, pero que sí están mucho más cerca de las exigencias necesarias e imposibles, que es de lo que voy a hablar, que pone Derrida no solo al hablar del perdón, sino de algunos de los conceptos que hoy Idoia ha punteado y que seguramente han sido protagonistas a lo largo del curso: justicia, don, hospitalidad, etcétera, etcétera. La exigencia del amor, a amar a los enemigos, sí está en una tesitura que podía propiciar un diálogo interesante, quizá después, si queréis, hablamos al respecto, pero bueno, no es algo que hubiera pensado en absoluto. Tratamos más bien de hablar del espacio de Derrida, lo cual suponía también una dificultad, dado que Idoia me ha precedido, dado que hablo ante ella, con ella, por ella y tras ella, que es una excelentísima conocedora del pensamiento de Derrida. También uno dice, bueno, ¿qué hacer para no repetir? No para no contradecir, para no repetir. Y bueno, lo que he hecho, bien o mal, ya veremos, es intentar pensar lo que queda pendiente. Bueno, primero intentar hacer ver, no sé por qué razón creo que hoy es más necesario que hace un tiempo, lo ineludible del trabajo filosófico de Derrida. El hecho de que Derrida es posiblemente el último de los grandes pensadores de la tradición filosófica y posiblemente el que ha legado una herencia sin testamento problemática de una índole mayor, que tomándosela en serio obliga a repensar prácticamente todos los tópicos de la tradición filosófica en cualquiera de sus
provincias, ¿no? Ontología, ética, estética, política, etc. O sea, no son palabras menores. Eso tampoco indica por mi parte una preferencia, por decirlo así, ¿no? Yo soy derridiano, bueno, no sé, al menos dos horas al día sí. Se trata en este caso de una fidelidad incondicional y además puedo, como él mismo dice, ser fielmente infiel a más de uno y a más de uno. No se trata de eso. Puedo compartir fidelidades con Foucault, que dediqué buena parte de mis años jóvenes, o con Platón, que está mucho más cercano que Derrida y que Foucault en el tiempo. No se trata de eso. Se trata de que últimamente se ha hecho insistentemente molesto, no solo además en espacios académicos, sino en espacios periacadémicos, pero con gran capacidad de contaminación en el peor sentido del término, polución atmosférica de palabras que no de ideas, inculpar, entre otros, a Derrida, también a Foucault, a Deleuze, etcétera, de, no sé, todos los presuntos males que nos aquejan, entre los cuales un alejamiento de la ilustración, unas apuestas por ficciones y posverdades, y todo por el estilo. En este puñetero país que es el nuestro, yo me acostumbré muy pronto. Hay una anécdota que casi ahora puede pasar por categoría. Cuando murió el pobre Derrida, yo como otros, no vosotros, seguramente no comparecíais en esta vida, sabía que estaba enfermo e insistí en que cuando muriese había que hacer una necrológica y publiqué una necrológica en el diario El Mundo. Y después en un medio, de cuyo nombre no puedo acordarme, además no quiero, un personaje después se hizo famoso por motivos políticos, y tampoco voy a decir el nombre, pues está en internet que ni olvida ni perdona, glosó mi artículo de una forma curiosa. Yo empezaba el artículo diciendo dejar a huella, y el personaje que contestó llegó a ser mi representante en el Congreso de los Diputados. Pachi Lanceros empieza su necrológica de Derrida diciendo que dejará huella. Pachi Lanceros ha leído a Derrida, yo no, pero después de la adversativa se descolgó poniendo a parir a Derrida. En aquel momento dos usos que generan malas costumbres, pero bueno, parecía un hecho aislado y sin embargo ahora estoy viendo cada vez más que en una especie de banda de forajidos a los que hay que perseguir, tócate las narices, encima en nombre de la ilustración, de un cierto concepto de razón y de verdad, ¿no? Categorías que si alguien ha respetado y ha tratado con rigor, ha sido precisamente Derrida, entre otros, pero Derrida. Digo que es habitual situar a eso que los americanos llamaron en su momento French Theory, teoría francesa, con lo cual crearon un grupo que solo tenía en común la nacionalidad, dicho sea de paso, y el idioma, lo cual posiblemente sea más determinante, que ahora se convierte en saco de los palos. Bueno, lo que yo quiero decir es al hilo del perdón, categoría fundamental donde las haya, y de otra serie de categorías asociadas. De hecho, voy a hablar de 3 series de categorías que han aparecido aquí, pero bueno, yo los voy a ordenar de otra manera porque para mí son un trabajo pendiente un trabajo pendiente, quiero decir un trabajo en curso, y se derivan directamente de Derrida. Pues seguramente tienen otros puntos de conexión con un cierto Lyotard, el último Lyotard, con un cierto Foucault, también que trabaja a partir de vigilar y castigar, pero, por decirlo así, como vais a ver, inmediatamente se ven directamente de Derrida, de ese trabajo de Derrida que, como ha dicho Idoia, muy pronto empieza a poner en curso y en solfa categorías, pureza, contaminación, pero a partir de un cierto momento, y ese momento es la conferencia en la que habló sobre la School,
force de loi, fuerza de ley, digamos, se dispara en un crescendo problemático donde al hilo de una especie de apotegma, la justicia es indeconstructible, genera un entorno que creo que es radical y radicante para la filosofía en general. Podría empezar diciéndose que al hilo, o sea, que Derrida hace pensar la conexión con uno de los principios o de los orígenes de la filosofía, quizá aparezca como un poco cortada, pero espero justificarse. Es decir, que a partir de Derrida, de ese Derrida que habla de la justicia como indeconstructible, lo cual parece señalar un límite a la deconstrucción y a la vez, si no me equivoco, su condición de posibilidad. Derrida que transpone esa misma figura al don, al perdón, que es lo que aquí nos interesa, o a la hospitalidad, como ha dicho Idoia, parece sugerirse ahí una especie de comienzo aristotélico. Ha de haber una ciencia, una metaciencia del perdón en cuanto perdón, del perdón puro. Quien dice del perdón, dice del don o de la hospitalidad. Ha de haber, si no una ciencia, seguramente alguien matizarías que la ciencia fuera el discurso adecuado, pero ha de haber un discurso razonado, un discurso argumentado, un discurso interesado en el perdón, la justicia, el don, la hospitalidad, como condiciones, veremos después en qué sentido entender condiciones cuando se trata de condicionantes incondicionados, de toda convivencia, como emplazamientos. Voy a hablar de, o todo esto conduce a hablar no solo de aponías del perdón, sino de utopías del perdón y de ucronías del perdón. Lo cual, sabéis además, lo que ha dicho Idoia, no solo ahora, sino presumo que a lo largo del curso, y por lo que hayáis leído de Derrida, que hablar de localizaciones, lugares, emplazamientos, presencias, ejecuciones, es precisamente parte del problema. Y bueno, como parte del problema lo voy a tratar. Por lo tanto, digo que se pagaría, ya digo, una especie de exigencia discursiva que es metaética, que es científica, de haber, ya digo, un logos, a ver, una forma de hablar, no solo del perdón en el espacio económico-político, no solo de la hospitalidad en el marco de los tratados que la inspiran, no solo del don en una economía o en una transeconomía que supere el mero intercambio, sino de esos conceptos, como categorías filosóficas que se desplazan, se elevan, podría decirse, pero bueno, elevarse es una metáfora que posiblemente se justifique mal, siempre quiero decir se justifique mal, que se desplazan con respecto a los usos habituales, cotidianos, necesarios, como bien acaba de subrayar Idoia, que sería un mundo presente sin una suerte que conlleva sus desgracias de perdón condicional, de justicia sostenida y limitada por la ley y por el derecho, de hospitalidad fuertemente condicionada por leyes, tratados, etcétera, que genera figuras, hospedantes y hospedados, que genera plazos, estamos viendo ahora, es más fácil recibir hospitalidad si eres ucraniano que si eres sirio, es más fácil recibirla espontáneamente, por una parte, cae mejor un ucraniano,
y es más fácil obtenerla legalmente. También es cierto que esa legal ahora mismo del espacio de la Unión Europea, obviamente. También es cierto que seguramente tanto la hospitalidad espontánea como la hospitalidad legalmente instituida tienen fecha de caducidad. Es muy posible que el encanto de los primeros días. Esta mañana he hablado con una compañera que me hablaba también del desgaste de la relación en esa hospitalidad, entiendo que buscada, concedida, sin condición, inicialmente, bueno, tan fuertemente condicionada, dado que ha habido previamente una invasión, una guerra, de la que voy a hablar ahora mismo un poquito, no en términos de hospitalidad, sino en términos de perdón presumible. ¿No? Seguramente, vamos, en la Universidad de Deusto, en la que vendemos fuerza al capital, tanto Idoia como yo, como otras tantas instituciones del país, supongo, ha ofrecido hospitalidad educativa, en este caso, a 40 y X ucranianas y ucranianos, y esa hospitalidad educativa se prolongaba en que una serie de familias, en los casos que yo conozco de 2 profesores, han acogido en su casa, en este caso, asentes ucranianas. Bueno, es decir, una puesta en juego de la solidaridad que va generando historia. Y una solidaridad que va inquietando, desgastándose, irritando, y que en otro ámbito, en otro espacio, que es el espacio legal, más allá de que en este momento se esté produciendo, bueno, esto no tiene que ver con el tema, una especie de llamada de nuevo a filas, una llamada por parte del gobierno ucraniano a volver a Ucrania para reconstruir el país. No sé si también en el futuro vaya a ser algo por lo que haya que pedir perdón. Digo que más allá de eso, lo diré ahora mismo también en marcha en la Unión Europea una especie de estudio del retorno. O sea, cuando la hospitalidad esta hospitalidad masivamente ofrecida por los gobiernos de la Unión Europea, va a dejar de ser tal y va a empezar, ya digo, quizá caducar, parezca una palabra deliberadamente trivial y de alguna manera intenta serlo. O sea, intenta mostrar lo que seguramente nadie precisa, es decir, los fuertes condicionamientos oportunistas, circunstanciales, útiles de esta hospitalidad, de lo que significa el reforzamiento en unas circunstancias en las que la Unión Europea y la OTAN han de aparecer de una determinada manera, etcétera, etcétera. Por eso digo que, sin embargo, precisamente por eso, porque hay un juego necesario, pero a veces obscenamente interesado de y con esas categorías en el espacio ético y en el espacio político, es decir, en su funcionamiento habitual, es decir, hospitalidades, dones, perdones y justicias fuertemente condicionadas, de las que, además, subrayo por enésima vez, Idoia lo ha dicho, Derrida lo dice 1000 veces, es decir, hay una necesidad mutua, la palabra es bonita, es interesante, es fecunda filosóficamente, la que utiliza Derrida. Hay una indisociabilidad entre, digamos, la serie de la pureza y la serie de la contaminación, que son 2 de las a las que quiero conducir. Uno piensa que Derrida nunca es inocente, nunca es ingenuo. Seguramente ningún pensador lo es, pero si uno no lo es, por antonomasia es Derrida. Pocos pensadores, al menos en los últimos tiempos, han mantenido una atención tan minuciosa a los fondos, a los múltiples fondos de cada palabra que utiliza. En ese caso, en otro filósofo podría pensarse en inadvertencia, en realidad nunca.
O sea, si en algún momento la observáis, es que no habéis leído suficiente. O sea, no, si uno intenta pillar en un renuncio a Derrida, en una inadvertencia del significado más recóndito de un significante, es que no ha leído suficiente. Pasa 10, 12, 15, 20 páginas más allá y dirá, esto ya lo sabía él, ¿no? Eso que decía Foucault al respecto de lo que significó Hippolyte para ellos, que hemos sido conscientes de que Hegel, cuando creías haberlo sorprendido, estaba a la vuelta de la esquina esperándote y riéndose, también diciendo eso ya lo había pensado yo. Con Derrida sucede masivamente. O sea, cuando uno dice, no, esta palabra, aquí hay una inconsistencia, ya digo, si alguna vez lo sospecháis, seguid leyendo. En este caso, la palabra indisociabilidad está deliberadamente utilizada con un juego kantiano. Hay una insociable indisociabilidad en este caso. Insociable e indisociable. Insociabilidad, o sea, se puede revertir una y otra vez circularmente la expresión entre la serie de la pureza y la serie de la contaminación. Lo que ocurre es que hay una, sí, como es necesario y sería imposible no habitar en el espacio-tiempo de estas grandes categorías fuertemente contaminadas, condicionadas, situadas, contingentes, etcétera, etcétera, es una exigencia filosófica, cuando menos filosófica, pensar su éxtasis, pensar su radical autonomía, pensar su radical heterogeneidad. Si alguien ha indicado esa necesidad, lo ha subrayado de una manera más absolutamente convincente, también contaminante, es Derrida. En esa página a la que me acabo de referir antes, de Force de Loi, de Fuerza de Ley, en la que habla de la justicia como lo indeconstructible, nos acaba diciendo que la deconstrucción es la justicia, etcétera, etcétera, que es un juego muy derridano, propone una cosa que es francamente interesante, más allá de lo que dice de la justicia, por una razón, porque para mí es cierto que la justicia siempre es una matriz teórica ineludible. Creo que para Derrida también, pero vamos, en cualquier caso, para mí sí. Y cuando otra de las categorías derridianas me asalta, o sea, la del perdón o la de la hospitalidad, la de la justicia está siempre presente. O sea, eso ya digo en mi caso. Sospecho que también en el suyo. Sospecho que la pregunta por la justicia no es solo una primera etapa en el camino, sino que cubre prácticamente todo el... O sea, podría, si suena mucho jerarquía, pero vamos, si le tocase presidir a alguien, creo que la justicia, igual porque tiene una cierta capacidad de recoger al don, al perdón, a la hospitalidad. O sea, la hospitalidad, el don y el perdón son formas de justicia. ¿Sería reversible la frase? Seguramente sí. Creo que seguramente en este caso hablo más en nombre propio, pero siempre a uno le da la impresión, incluso en el seminario, que seguramente yo ya he expuesto minuciosamente con pelos y señales, el perdón, el repudio y el perdón, uno ve a veces explícitamente, pero la mayor parte de las veces implícitamente, que la justicia sobrevuela todo el texto, no todo el texto, todas las alocuciones que dieron lugar a ese texto o a las que ese texto dio lugar, a la forma de trabajo de Derrida. Ahí surge en esa página un enunciado que tiene un carácter para mí matricial ontológico. Hay lo deconstructible, siempre con una incondicional, ¿no? O sea, nunca se olvida Derrida de condicionar el hay, es decir, de introducir un guiño condicional en sí. Es condicional, pero no enuncia ninguna condición. Es decir, por decirlo así, es un condicional vacío que amenaza y a la vez hace posible todo.
el sí y el no, si hay aplicado a la justicia, a la democracia, al perdón, al don, a la hospitalidad, etcétera, etcétera, es la noticia de un sí que se antepone a cualquier hay. En la medida en que hablar de lo indeconstructible para Derrida es, si no me equivoco en la lectura, poner en cuestión, el uso que hago de ese poner en cuestión es heideggeriano y por lo tanto derridiano. Derrida es el que ha subrayado el hecho de que poner en cuestión no es necesariamente derribar, criticar, ¿no? Es poner en el lugar en el que la pregunta, la piedra del pensar, para Heidegger, bastante impío él, dicho sea de paso, digo, donde la pregunta es necesaria. A partir de ahí, a partir de esa aseveración, incluso de esa afirmación en el momento en el que aparece en la conferencia de la Cardoso Law School autoritaria, hay lo constructivo y lo constructivo de la justicia, se abre el espacio de lo que para mí es la proposición, la propuesta ontológica derridiana. Una proposición, una propuesta que siempre es excéntrica. Excéntrica por decir, esa posición, ese sitio, ese lugar, esa propuesta, concita siempre un más allá, concita un más allá lógico o práctico, que es un más allá del ser, que es un más allá del haber, que es un más allá de la conciencia, que es un más allá del yo, de alguna manera, desde mi perspectiva de lectura, se ubica en el espacio atópico, no sé, utópico, no sé si es más adecuado utilizar, digamos, para la negación, en este caso, para la privación, la U, la A. Pero en cualquier caso, un espacio que problematiza todo espacio, toda superficie de comparecencia, toda superficie de aparición, de la misma manera que complica todo tiempo. Es decir, es que si hay algo, y hay mucho, que a mí me interesa de Derrida, está vinculado a esas asincronías, a esas incomparecencias, a esas dilaciones, a esas diferencias de lo que tiene que haber con respecto a lo que hay. O sea, ese permanente decalaje en lo que el pensamiento siempre es pensamiento por venir, siempre es pensamiento de lo por venir. Claro está, ¿no? Es pensamiento desde lo advenir. O sea, no hay un momento en el que Derrida levante los pies del suelo. O sea, la cabeza la puede tener en las nubes. Y esas nubes son lo que me interesa, dicho sea de paso, pero no hay momento. Cuando Derrida está hablando del perdón, no solo conoce, no solo está hablando con Yankelevich y desde las múltiples contradicciones mal resueltas del pobre Yankelevich. Yo creo que hay un penoso trauma en ese pensamiento, por otra parte, en ese pensamiento y en esa vida, ¿no? Por otra parte, valiente, interesante, más allá de que convenza o no convenza, ¿no? En cualquier caso, cuando uno lee a Yankelevich en los trabajos sobre el perdón y lo imperdonable, y donde uno se pega con el otro y uno anula al otro y casi uno desea que el primero anula al segundo y no al revés. Qué mal lo pasó este hombre. Y hombre, yo soy consciente, mísero de mí y infeliz, como diría Calderón, no sé qué mundo, soy consciente de meter la pata, pero no tanto. Igual es porque no arriesgo tanto. Pero no sufre viendo el sufrimiento del pobre Yankelevich, toda vez que entiende que ahí hay una apuesta por su parte
radical, una apuesta que le compromete totalmente, homogéneamente, además continua. O sea, no hay nada que se pierda en la apuesta, sobre todo de ese segundo e intranquilizador texto sobre lo imperdonable, lo imprescriptible, que dices, madre mía, ojalá, o sea, si soy yo, que soy bastante más cínico que él, se lo hubiera encargado a otro, que oye, fírmalo tú. Después de haber escrito Pardoner, le he dicho, ya, fírmame esto, por favor, que no voy a arriesgarme en público a decir estas cosas. Ya tiene permanentemente los pies puestos en la más exigente literatura sobre los temas que trabaja, sobra decir, además que esa literatura es desmedida, literalmente inmensa. Pocos individuos en la historia que hayan leído tanto y tan bien como Derrida. Suelo decir, y no es ninguna exageración retórica, que si algo le agradezco a Derrida, no solo a él, pero en un caso muy preciso a Derrida, es haberme enseñado a leer. Poco más allá del mi mamá me ama, mi mamá me mima y yo amo a mi mamá, ¿sabes? Esas frases profundamente ideológicas con las que yo aprendí a leer. Pero de pronto se encuentra uno con Derrida y supongamos que yo no me hago cargo de ninguno de los contenidos que me transmite. Supongámoslo, en este caso sí, como exageración, como hipérbole retórica. En ese caso, aún así, le agradecería haberme enseñado a leer. O sea, es una forma de leer, la de Derrida, que ni sospechaba. Una forma que rastrea los altos o bajos fondos de cada texto, sus condiciones de exposición, sus condiciones de plausibilidad, una cosa de locos, como dice mi hijo, que no sé nunca a qué se refiere exactamente. Uno se asusta de la capacidad de textos que uno ha leído mil veces, pongamos Kafka, Pascal, que decir de Platón y su farmacia. Había leído a Platón y no había visto nunca que regentase una farmacia, por ejemplo. Claro, cuando Derrida lea, pues estar a punto de tirar tu libro subrayado y dices, coño, si lo importante era esto otro. ¿Qué hago yo con lo que tenía aquí subrayado ahora? ¿Me compro otra edición y subrayo a lo Derrida? No, sí, os diría, bueno, es una comunicación obscena de mi experiencia, pero os diría que no la echéis del todo en saco roto. O sea, vamos a ver, yo si he dedicado y sigo dedicando un tiempo de lectura inmenso a Derrida, es porque lee por mí, y es porque, bueno, es cuando menos arriesgado hablar de Heidegger, hablar de Hegel, hablar de Carl Schmitt, hablar de Platón, sin haber leído los Schmitt, Heidegger, Hegel, Platón de Derrida. Es posible que en algún caso entonces se me haya escapado algo y es posible que en algún caso en todos se me haya escapado mucho. Y además sería trágico que se me hubiera escapado lo fundamental. Por esa manera, hablo de autores además con los que estoy familiarizado, no digo aquellos los que Derrida me ha descubierto. La playa de amigos, Levinas incluido, dicho sea de paso, amigos peligrosos en este caso, a los que yo nunca hubiera llegado si no hubiera sido por Derrida. Pero ese es otro episodio. Hablo de aquellos autores a los que yo creía conocer razonablemente bien y de pronto digo, madre mía, ¿qué es esto? Pues bien, digo que o sea, lo que me interesa es tanto esa proposición, esa propuesta derridiana, que, insisto, si no me equivoco, y esa es al menos mi lectura, y estoy dispuesto obviamente a defenderla, pues, ocupa el lugar de las más exigentes ontologías. Bien, una ontología que está más allá de la metafísica, una ontología que, por otra parte, descubre su condición de posibilidad en la deconstrucción de la metafísica, sin duda alguna, ¿no? Pero, vamos, lo que quiere o lo que hace para mí Derrida, para mí en los dos sentidos del término, es despejar otra vez, y no son tantas,
no son tantas. Es cierto que todo gran filósofo hace una propuesta ontológica, pero no son tantas las válidas, las que merecen la pena, las que resultan a la postre ineludibles. Bueno, esta idea es una de ellas. Y en ese sentido, desde mi punto de vista, la obra de Derrida, precisamente vinculada a estos conceptos, de los cuales justicia y perdón sean los que a mí más me interesan, digo, lo que hace es despejar de nuevo el ámbito para volver a pensar. Es decir, además, no solo despejarlo, sino mostrar la necesidad de pensar de nuevo. A partir, ya digo, de ese despejamiento, de eso. Esto puede sonar un poco al claro de Heidegger y no era esa mi intención. ¿Qué sucede en este caso con el perdón? Voy a volver luego otra vez a algunos de los temas que a mí me interesan a partir del perdón, pero lo que sucede con el perdón, dado como lo piensa Derrida, es que no solo remite, para probar lo que estoy diciendo, no solo remite a, digamos, a esas situaciones ejemplares en las que Derrida pensó en su momento y que algunas de las cuales las no se han conquistado el lugar de lo absolutamente excepcional, inédito, irrepetible, lugar en el que, con perdón, yo no creo. O el apartheid sudafricano, donde no solo Derrida, al respecto del cual pensó, sino que, digamos, trabajó en otro tipo, digamos, desplegó otro tipo de destrezas, por decirlo así. No, es que el perdón pensado por Derrida es una exigencia continua. O sea, estaba pensando estos días, cuando estaba preparando esta chapa, pues en un momento de guerra, siempre estamos en un momento de guerra, pero estamos conscientes. La de Yemen no tanto, pero parece que no. Parece que la de Yemen es un partido de Europa League comparada con la Champions de Ucrania-Rusia, pero piensa uno, ¿deberá Vladimir Putin pedir perdón por los crímenes? Bueno, hay una sugerencia abierta de crímenes de guerra, genocidio, crímenes contra la humanidad. No es que esto sea Nuremberg II, pero de pronto esas figuras, algunas de las cuales nacieron en Nuremberg para los crímenes del nazismo, pero con vocación de durar, esas figuras que tú has creado, imprescriptibles, etcétera, etcétera, lo vamos a volver a encontrar sobre esto. Es decir, ya tenemos anuncios suficientes de tipo informativo y de tipo político y de tipo legal. Hay fiscales trabajando sobre el terreno, de la misma manera que hay médicos sin fronteras, hay fiscales sin fronteras, trabajando sobre el terreno bueno, ¿cómo va a comparecer ahí? Va. Estamos hablando, por lo tanto, de una situación, y eso es lo que, la que quería mencionar, que no conocemos nadie, pero todos sabemos que va a suceder. Sabemos que va a haber un uso y un abuso del perdón, eventualmente del arrepentimiento, del castigo, de la reparación, etcétera, etcétera, etcétera. No, casi presiente un uso tremendamente ideológico, político, interesado, económico de todo eso, además dependiendo de cómo acabe la guerra. Hace poco en una entrevista en un periódico, no recuerdo cuál, decía Chomsky, cada vez está más loco y además parece un Prozac últimamente, cuando lo vi en la foto del periódico, de por cuánto ha perdido este hombre con su paso a profesor emérito del MIT. No, pero tiene una cosa que dentro de su tónica nos sorprende, ¿no? Solo los perdedores son juzgados. O sea, ya veremos, a ver si ahí metía, y es cierto que Chomsky no es muy fino cuando trabaja con estas categorías que simplemente le salen ahí como quien dispara, no, yo qué sé, ¿no? Categorías como culpa, responsabilidad, no sé qué tal.
es consciente de lo que estás diciendo, muchacho. La verdad es que Chomsky, cuando abandona la lingüística, delira un poco. Pero vamos, en cualquier caso, decía yo, será el titular de solo los perdedores son juzgados. Con lo cual, no, esperemos. ¿No? Esperemos a ver cómo se pone en marcha el circo de la justicia. Justicia, estoy utilizando una de las palabras que para mí, sin duda para Derrida, presumo que para Eino de Idoia, hombre, nos lesionan cuando se reducen a circo. Pero, digo, es presumible que el circo de la justicia, del arrepentimiento, de la culpa, del perdón, etcétera, etcétera, por venir, no, futuro en este caso, es decir, casi previsible, prescribible, nada sentimental ni nada por el estilo, nos coloque ante un escenario de banalidad en sentido arentiano y no arentiano, donde se vuelve a jugar con esas categorías sin ninguna cobertura conceptual o teórica. O sea, si algo hace Derrida, es decir, no, señores, no, a tomarnos un poco en serio el nombre del perdón. O sea, cuando habla de la dignidad del nombre, del perdón puro, etcétera, etcétera, o sea, de las pocas devociones que nos quedan, pues una es la de no pervertir esos nombres. Es muy posible que no sé hasta qué punto ese nombre que da dignidad al perdón, a la justicia, al don, a la hospitalidad, es un trasunto del nombre de Dios al que no hay que tomar en vano. Pero, en cualquier caso, hace pensar incluso en la posibilidad de construir ese segundo mandamiento de la ley mosaica, con todo lo que implica, ¿no? El nombre del sin nombre, dicho por otra parte. O sea, que el nombre que no hay que tomar en mano es el nombre del que es el que es. Pues bien, digo que estaba pensando en eso, bueno, deberá pedir perdón Putin por los crímenes cometidos en la guerra a las víctimas, distinguiendo ya entre crímenes de guerra y crímenes en la guerra, pero que no son de guerra. Y a partir de ahí deberán las víctimas o sus allegados conceder o otorgar el perdón. La cosa, o sea, las preguntas son retóricas, pero intentan ser simplemente cabronas. Que cuando se refiere la cosa a las... O sea, si yo hubiera sustituido a Putin por Hitler, o hubiera hablado de un tema aquí espinoso, aquí es el País Vasco, respecto de la exigencia de pedir perdón a los terroristas, a las víctimas, para que eso genere un proceso, etcétera, etcétera. Al estar hablando del pasado, de lo ya cerrado en el orden fáctico, pero posiblemente no cerrado, la guerra civil, las fosas, etcétera, etcétera, la fosa común del cementerio de Begoña, que se está excavando ahora mismo, etcétera, etcétera. Estamos hablando de lo cerrado en el orden fáctico, pero ni clausurado ni clausurado en otros órdenes. Parece que digo, todo el esquema derridiano no provoca especiales, o sea, no chirría especialmente, pero cuando estamos hablando de un futuro previsible, a mí se me hace presente lo alarmante, lo contradictorio, lo obsceno del perdón económico, de la justicia futura y no de la justicia por venir, ¿no? Del que se ajusten a derecho internacional, derecho no sé qué, pactos, etcétera. Claro, es decir, lo temible no es la resolución pasada de los resarcimientos, sanciones en la Segunda Guerra Mundial, en el proceso final del apartheid sudafricano. Otros procesos siguen provocando resquemores, ¿no? Aquí mantenemos un lío notable, en muchas ocasiones incomprensible, dicho sea de paso, con la memoria histórica, aludiendo a la guerra civil y al franquismo, etcétera, etcétera. El país aprende tarde y siempre mal. Pero en cualquier caso, cuando eso lo desplazas al futuro es cuando todas esas categorías en su uso económico,
todavía la palabra economía puede tener una cierta dignidad en su uso transaccional, comercial, oportunista. O sea, muestran sus serísimas limitaciones. Entonces, en el caso de ¿qué hace Derrida? Si Derrida lo que hace es mostrar el lado, el único filosóficamente digno, es decir, el lado serio de toda esa patraña. Y además, no, es que todo eso, todo ese orden de cosas es indisociable, ¿no?, de lo que digamos, el sofisticado pensamiento conceptual de Derrida ofrece en otro escenario y como otro escenario. Lo que hace Derrida en una primera lectura es por lo menos dignificar esos conceptos que tan indignos en muchas ocasiones se muestran en su comparecencia pública. Perdón, la hospitalidad, la justicia, tienen otro lugar, aunque sea el no lugar de su incomparecencia, ¿no?, aunque sea el tiempo sin fin y sin fines, infinito en ese sentido, de su utopía necesaria o de su utopía. La palabra utopía es una palabra que, así como cuando uno utiliza ucronía, un terreno no está muy pisado, o aporía está muy pisado, pero solo por Derrida. La palabra utopía es una de las que ha servido para un roto y para un descosido. Y yo, al menos, la utilizo con cierta cautela, me da un poco miedo. O sea, no porque no sepa lo que se entiende cuando digo utopía, sino porque no sé yo lo que entiendo cuando digo utopía. O sea, lo que me da miedo es lo que estoy pensando yo. No sabe uno muy bien. Ha sido una palabra, digo, seguramente muy digna. No digo en su formulación inicial, en Moro. Fue más bien un hallazgo casual, al que el propio Moro no dio una trascendencia como la que ha tenido después. Me interesaba el jueguito de la cosa, una cosa que anula al final del libro, dicho sea de paso, como buen católico que era Moro. Digo que le interesaba más eso que la palabra. La palabra es una especie de juego, en este caso sí, juego de palabras. Digo que la pregunta de lo justo, qué es justo y por lo tanto qué es la justicia, a mí se me hace tremendamente inquietante desde Derrida cuando se proyectan escenarios posibles y previsibles, escenarios a los que casi uno no puede poner fecha. Sería arriesgar mucho en términos geopolíticos o geoestratégicos. Pero si no puede poner fecha, sí puede dibujar casi las condiciones de su ejercicio, dependiendo de una variante fundamental: quién gana. Quién gana y cómo se define la vida. Y a partir de ahí cómo se reparte un territorio y cómo a partir de ahí se reparten culpas. Repartir, dividir, asignar. Es lo que yo ahora veo como temible y por eso digo, claro, cuando uno, ante el temblor que le provocan ese tipo de espectáculos y todas las formas, todos los episodios, uno dice, bueno, deberán pedir perdón los países que no han participado y ni siquiera han manifestado su opinión, que son la mayor parte del mundo, dicho sea de paso. Discutía yo con un colega que me decía, hombre, Putin tiene que ver que todo el mundo está contra él. Si todo el mundo es Occidente y países asociados, sí. Pero vamos a ver, demográficamente hablando, China y la India suman medio mundo. China y la India no han dicho que estén a favor, pero nunca han dicho que estén en contra. Si sumamos los países africanos, todos, que tampoco han opinado. Es decir, sumamos que en Asia, exceptuando, si no me equivoco, Corea del Sur y Japón, tampoco han opinado, y que todo Sudamérica, dicho trivialmente, no sabe ni contesta, no es ni mucho menos todo el mundo. El que todo el mundo, en la voz de sus representantes legítimos, a todas las cautelas que queráis poner. O sea,
el mundo nunca opina, ¿no? Políticamente opina a través de los representantes, legítimos, legales, cuando menos. Ya digo, no, eso es rigurosamente cierto. O sea, se está ordenando una suerte de mundo en torno a este problema que se está no formando, pero sí consolidando lo que ya era medianamente sólido a través de decisiones no inesperadas, adhesiones de Corea del Sur, Japón, Australia, Nueva Zelanda, a través de conductas nerviosas y yo creo que equivocadas, la petición, la adhesión a toda leche de Suecia y Finlandia a la OTAN. ¿No? Menos mal que Erdogan es un tipo razonable y dice que no. Esto es un sarcasmo, por si acaso alguien me denuncia. No, pero para que eso digo, uno ve todos esos movimientos y la conversión después y el aval, ¿no? En términos de justicia, en términos de perdón útil, en términos de arrepentimiento oportuno, etcétera, etcétera, etcétera. Eso es lo inquietante, ¿no? O sea, ¿cuáles van a ser las posturas? Es decir, ¿cuáles van a ser las imposturas en estas categorías tan absolutamente centrales, como son particularmente la del perdón y la de la justicia? En ese escenario que, insisto, todos podemos verlo ya como se dibuja, aunque no podamos ponerle fecha precisa. Esa es esa condición histórica es la que tenía presente, ¿no? Cuando iba a haber empezado por ella, pero digo, bueno, no es lo más indicado empezar con lo que puede parecer el ejemplo, ¿no? Y el ejemplo, además, de una distorsión previsible de los conceptos que nos interesan. Bien, Derrida nos ha tratado de otra forma. La forma de tratar el perdón la ha expuesto Idoia a lo largo de estas 3 sesiones y bueno, lo que yo he visto es la conclusión que hoy ofrecías, que no me cabe duda de que está fundada en una... O sea, no de que está bien fundada, sino de que además los presentes, los ausentes, han tenido pues, un desarrollo completo del argumento derridiano. Supongo que Forgiveness, el perdón, la entrevista con Viverca, etc. O sea, lugares además múltiples, cuerpo de texto completo, pero luego multitud de afirmaciones no anecdóticas en una producción larguísima. Digo no anecdóticas porque hay veces que uno soy yo, se sorprende ante la inevitabilidad de la reflexión sobre esos conceptos por parte de Derrida cuando está hablando de cosas aparentemente muy alejadas de la cuestión de la justicia, del perdón o de la hospitalidad, ¿no? O sea, un poco la medida de una obsesión. O sea, siempre, bueno, si han dicho en términos no patológicos, o sí, bueno, es igual, que es la mía también. Entonces, hablando de cualquier cosa y se cruza una cuestión sobre el perdón que no repite, o sí, pero que añade una variación, a veces mínima, desde el punto de vista de la escritura o de la pronunciación, pero bueno, todos sabemos ya lo que es mínimo en Derrida. No todos sabemos lo que significa detectar una diferencia de sonido y escritura. Todos sabemos lo que hace una letra que no se pronuncia, ¿no? Con lo cual, ya digo, una mínima apreciación en Derrida es un movimiento total, es un terremoto, ¿no? Total y absoluto en un determinado territorio, como puede ser el territorio jurídico, el territorio económico, el territorio estético, el territorio ético, etcétera, etcétera. Bien, pues de ese trabajo, para mí hay una cosa en la que yo estoy trabajando ahora, no sé, quedará de sí, quedará de no. Es lo siguiente, este trabajo de Derrida que empieza, lo digo para mí, o sea, sin desdeñar
todo el trabajo antecedente y, digamos, las gloriosas páginas sobre la contaminación, el INE, o sea, sobre esos espacios limítrofes que yo creo que están a la base de todo este otro trabajo. O sea, pensar en el tímpano, en los dos sentidos, de pensar en el tímpano, o sea, de pensar la diferencia, la frontera, el paso en todos los sentidos, es lo que finalmente se proyecta como topología necesaria para el despliegue posterior. No quiero decir con eso que sea instrumental. O sea, bueno, esto lo podría aclarar más, pero primero necesitaría aclararme yo a mí mismo, lo cual seguramente llevará tiempo. Pero sí creo que hay un engarce, o sea, creo que no hay ninguna legitimidad y desde luego ninguna prisa para, no sé, facilitarse las cosas, facilitarme las cosas. No sé, distinguiendo entre un primer Derrida y un segundo Derrida, un Derrida topológico o un Derrida sintáctico y un Derrida semántico, un Derrida que crea el planigrama de la ciudad que pretende explorar y que luego la explora a través de la justicia, la hospitalidad. Es un recurso, pero bueno, yo sé que es un recurso y un recurso siempre es una trampa, ¿no? Te van a entrar en un primer Derrida y en un segundo lo saco. Cuando la cosa es muy clara y así todo es estúpida en Wittgenstein, pero en Derrida creo que no solventa nada. Para mí, de momento, es el recurso más cómodo, más perezoso, más vago y, por lo tanto, igual recurro a él en algún momento. Si lo veis en algún día publicar, sabéis que es mentira. Lo digo de antemano, no quiso trabajar más y digo, optó finalmente por lo más fácil. Voy a hablar del segundo Derrida. Pues digo que en ese segundo Derrida que no existe, hay tres series mutuamente engarzadas y que me parece necesario pensar así, además. O sea, no tanto pensar la justicia y su incondicionalidad, no solo pensar el perdón y su exceso. Eso es lo que ha hecho él. Pero lo que ha hecho él al final es un enorme trabajo que, si no me equivoco, genera un trabajo mayor. Por una parte, las grandes categorías, justicia, hospitalidad, don, perdón, dejarlo en ellas. Segunda serie, sus condiciones no de posibilidad, sino de exigencia histórica, lo cual no significa contingente. Es decir, no hay justicia, hospitalidad, don, perdón, porque hay deuda, culpa, daño, falta, perjurio. Esto lo ha añadido ahora, ya está, añadido por la insistencia de Idoia, que seguramente tenga razón. No, o sea, de momento no estoy yo más convencido que por lo que me convence el argumento de autoridad, que no es Derrida, sino Idoia. Muy posible que efectivamente la categoría de perjurio, a la que yo no he prestado la atención que seguramente merece, complete la lista o, como tú sugerías, incluso pueda totalizarlo, sintetizarlo. Es posible que en toda deuda, en toda culpa, en todo daño, en toda falta haya perjurio. Como dice Derrida, yo no estoy del todo convencido, pero bueno, no, digo yo no estoy convencido, digo solo eso, yo no estoy convencido. Pero en cualquier caso sí me interesa, digamos, emancipar esa serie, porque resulta que en todos los textos de Derrida, en todos los libros, artículos, entrevistas, seminarios, aparece precisamente todo ese conjunto categorial que nombra la historia, que nombra las condiciones históricas, cuando está hablando de Sudáfrica, está hablando del daño, está hablando del fútbol. Si queréis eso le podéis poner como nombre crimen, se le puede poner abandono, o sea, incluso esas categorías que gustan mucho no sé, a la gente bien pensante, que no sé quién es.
Pero bueno, sí, que se siente muy a gusto diciendo que ha detectado daño, culpa, falta, abandono y cosas por el estilo. No, esas son las cosas. Eso es en lo que está pensando Derrida. O sea, el Derrida que parece que para muchos es un ludópata de las palabras, lo que está pensando es precisamente en eso. Yo creo que hay pocos pensamientos, al menos en el segundo Derrida, insisto, sé que no existe, desde este Fuerza de Ley a Canallas y más allá, y la obra póstuma y todos los seminarios. Creo que nadie, ¿no?, ha pensado con tal radicalidad, con tal rigor, la deuda, la culpa, la falta, el daño, el crimen, etcétera, etcétera. Vamos a ver, pero sí, novelísticamente hablando, la literatura de Derrida es novela del terror, ¿verdad? Es el terror de la historia en todas sus formas, lo que comparece al hilo del rebote con esas categorías que precisamente se hacen cargo, ¿no? Quieren compensar y nunca compensan del todo, quieren aparecer y no pueden aparecer, quieren sitio y no lo tienen, quieren tiempo y no lo tienen, dan tiempo, dan lugar. Ya digo, esa justicia por venir, esa hospitalidad por venir, de lo que está hablando es de lo que ya ha venido, ¿no? De la falta, de la deuda, del crimen, de la culpa, etcétera, etcétera, etcétera. Es que Derrida sabe o quiere saber y nos hace saber que no hay compensación de la misma índole o del mismo nivel. O sea, crimen y castigo funcionan bien en el título de una extraordinaria novela, no en la novela. O sea, si Dostoyevsky hubiera articulado un pensamiento al respecto del castigo, sabría que hubiera dicho muy económicamente que el castigo no es al mismo nivel, no es el pago de una deuda, no, la deuda no logra pagarse. Y por lo tanto, en crimen y castigo la justicia está. Pero digo, no hay. O sea, yo cuando leo alguno de estos textos de Derrida, digo, ante todo, qué horror. O sea, qué horror es el que está describiendo o el que se adivina, ¿no?, como contraparte histórica de lo que, lo que necesita el alzado conceptual y, no sé, muchas veces parece que se oculta por compasión, ¿no?, para no herir la sensibilidad del lector, para que, no sé, para que a Derrida le puedan leer menores de 18 años no acompañados. No, vamos a quitar las escenas de sangre. O sea, todo el mundo que saben que está, sabe que están, saben que eso es lo que posibilita, lo que exige todo el alzado derridiano, pero ya digo, en un momento dice, ya digo, en algunos dicen, bueno, vamos a dar una pequeña muestra. No, esto es un horror, esto es literatura gore, sí, pero es lo que hay. Ese es el mundo. Entonces digo, a mí esa segunda serie que para mí segunda en mi orden, sobre todo porque digamos es el eje histórico, la mera contingencia, lo que hay, lo que indiscutiblemente hay, además en el modo de ser óntico, por decirlo a la Heidegger. Es el eje sobre el que giran las grandes categorías y su exigencia conceptual. ¿Cómo tienen que ser esas categorías? Precisamente para hablar y contener. Entonces ahí aparece esa enormemente atractiva, pero muy problemática, muy problemática para mí. Me cuesta hablar de ella, es lo que hay que hacer, pero me cuesta hablar de ella sin repetir. O sea, por decirlo de alguna manera, Derrida es tan convincente que parece que no es fácil expresar las exigencias de la justicia, de la hospitalidad o del perdón, de una forma que no repita la de Derrida. La serie podría ser, porque es muy amplia, o sea, en algún momento tendré que adelgazarla. Yo opto por resumirla en una palabra
La serie es incondicionalidad, imposibilidad, heterogeneidad, irreductibilidad, indecibilidad. O sea, todo eso que soporta el pensamiento de Derrida. Porque, o sea, realmente lo que hace Derrida, lo que hace el segundo Derrida, es mostrar precisamente qué es, qué no es la justicia, el perdón, el don o la hospitalidad, cuando se edifican sobre esas categorías que son precisamente las que evitan el negocio de la hospitalidad, el negocio de la justicia, el negocio. Y aquí ya el negocio, si queréis, no en su... No le quiero dar un significado necesariamente peyorativo, pero tampoco quiero que se aleje mucho de él. Hay un negocio de la justicia, hay un negocio de la hospitalidad, hay un negocio del perdón. No digo que ese negocio sea necesariamente monetario, ¿no? Pero sí hay una compensación afectiva, hay una tranquilidad que se trae y se lleva, que se obtiene después del don otorgado, del perdón concedido, de la hospitalidad cursada, etcétera, etcétera. No sé cómo llamar a eso sin que parezca yo despectivo para esas conductas, que no quiero serlo, hay conductas muy dignas en ese ámbito, pero en todas ellas hay en juego una suerte de equivalencias buscadas y por lo tanto de satisfacciones que se generan a partir de un trato. Igual la palabra trato es más neutra que negocio y evita lo que pudiera parecer, ya digo, una expresión tremendamente despectiva para aquello, por otra parte, que hacemos todos, ¿no? Que además en nuestra conducta, pues sí, no sé, esperamos ciertas respuestas. No sé si siempre ponen en juego estas categorías, no sé si esperamos don, si requerimos perdón, pero en el caso de que lo hagamos, sí esperamos conductas cívicas, que el trato discurra a través de equivalencias. Claro, lo que está diciendo Derrida es que no hay y no puede haber equivalencias. O sea, además, uno diría que rigurosamente hablando nunca hay equivalencias. O sea, ¿por qué? Porque hay cosas que no tienen valor, no solo no tienen precio. O sea, las necrológicas de Derrida, donde no está la que yo le escribí a él, muestra efectivamente que ninguna vida es equivalente. Si ninguna vida es equivalente, ninguna vale lo mismo, ninguna vale ni más ni menos. O sea, cada una es radicalmente heterogénea a las otras. Como cada injusticia, como cada crimen, como cada culpa, como cada deuda, etcétera, etcétera. Es decir, vamos, esa reducción atomista tiene un enorme sentido cuando sobre ella se alza la ciclópea construcción de Derrida. Primero, muestra lo que ha de ser una pura justicia. Y ahora vuelvo a la palabra pura y al trayecto. Acuérdate, no te lo dar. Bueno, se suponía que era las 5:30. Okay, a ver. Tómate el tiempo que necesites. Perdón. Y al trayecto que para mí posibilita o de alguna manera impone, bueno, pero me impone a mí, no a vosotros. Toda esa serie incondicionabilidad, imposibilidad, heterogeneidad, para mí se reúne en una palabra: indisponibilidad. Y con todas las formas, además, de partir esa palabra: disponibilidad, disposición, posición, etc. Bueno, esto ya es un rollete que como no lo tengo suficientemente elaborado, digo que no hay tiempo, que lo iba a exponer, pero que como no hay tiempo, lo salto. Es mentira, pero es que no tengo muy claro cómo, digamos, conducir todo a eso sin excesiva violencia, ¿no? Es decir, pero, digamos, que lo indisponible puede ser uno de los nombres propios de la
justicia, del don, de la hospitalidad, ya digo, jugando además con la posición, además con el nombre de la posición en español, en francés, en alemán, el Setzen, que tiene tanta tradición filosófica, etcétera. Bien, el ejemplo hay, aunque la justicia para mí sea la categoría por antonomasia, por una especie de formación profesional ya de muchos años, y doy aludido a un libro mío, se titula Fuera de la ley. Ese libro parte de un módulo de un máster que doy en Madrid desde hace 15, 16 años, que se titula, que es en origen y en intención muy derridiano, se titula Fuera de la ley, el orden vigente y las paradojas de la justicia. Propuse ese curso, del cual nunca cambié el título, precisamente para poder visitar desde ahí las cuestiones de las que estoy hablando ahora, tanto el perdón como la justicia. Entonces digo, para mí la justicia es eso, la categoría rectora, pero posiblemente la exigencia del perdón es la que más clarifica o oscurece satisfactoriamente la complejidad de la filosofía de Derrida, perdonar lo imperdonable. No, ese juego no se puede hacer tan bien, tan preciso. No hay un dar lo indable o un justifique. ¿No? Es decir, queda que el lenguaje ayuda. El lenguaje ayuda además en todos los idiomas. Inglés, en alemán, todos los idiomas que yo conozco, no sé suajili y batua, no sé cómo funciona ahí la cosa. En los idiomas que yo conozco, decir, eso es un signo, un sello claro. O sea, dices, perdonar lo imperdonable, de realidad, es un nombre, el segundo apellido del autor. ¿No? Ese es el nombre del exceso, es el nombre de la hipérbola, de la ética hiperbólica, seguramente, de la que ha hablado Idoia, que pues, nos remite a Yankelevich, que Yankelevich luego se convierte en una ética parabólica, una ética diabólica, pero bueno, la dimensión hiper la pierde en ese, insisto, drama del que solo me río en este momento y ahora me pido perdón a mí mismo y a Yankelevich. Para que veáis que el perdón comercial es muy fácil. Yo me lo he dado a mí mismo y Yankelevich creo que también. Entonces digo, perdonar lo imperdonable es el título del exceso. De ese exceso es el título de la hipérbole, o sea, de eso que excede, está más en el título de la excepción, del estado de excepción permanente, que jamás se puede normalizar y que tiene que ser, sin embargo, la inminencia necesaria de la justicia, de la hospitalidad, del don y del perdón. Orientados por todo lo que además esas categorías de la serie 3 enuncian, que es la infinitud. La ausencia define, lo cual desubica todas las categorías básicas, el perdón y la justicia, para lo que a nosotros aquí nos interesa, que son perdón sin fin, justicia sin fin. O sea, obviamente no subsumibles por ninguna teleología, no secuestrables en ningún lugar o por ningún tiempo, porque tienen que quedar disponibles para cada lugar y cada tiempo. O sea, el asunto es que, si yo no me equivoco, las categorías derridianas tienen su reverso en términos de exigencia. Por eso hablaré con esto a cabo. Aquí sí que tenía algo más de rollo, pero lo dejo. O sea, que si yo ahora tuviera que dar un título, qué cuestión más derridiana, dar un título, dar un nombre. El título de esto que acabo de decir sería Utopías, Ucronías y Aporías de la justicia. Perdón. Utopías, Ucronías o Aporías del perdón. El nombre de Aporías, seguro que tú, Idoia, lo has utilizado más. Bueno, es quizá la palabra más incontaminada. Seguramente a Derrida le resultaría difícil
hablar de la utopía, ¿no? Insisto, la utopía está muy hollada, está muy pisada. Tienes que hacer 1000 referencias, es decir, no me refiero a Moro, no me refiero a Bloch, no me refiero a no sé qué, no me refiero a mi compañero Javi Martínez, ¿no? Ya tienes que poner tantas vallas de protección que no es más económico no utilizar la categoría, inventar otro. Pero vamos, sí creo que la cuestión del topos, la cuestión del lugar, la cuestión del tiempo, es solidaria de la cuestión del paso interrumpido, obstaculizado, ¿no? De la aporía, que es realmente aporía. Supongo que en eso no tengo que decir nada, porque vamos, yo ya sabes mucho más que yo. O sea, aporos realmente. Un camino que es tan necesario como imposible transitar. Bueno, a mí, a partir de ahí, y sobre todo de la temática del perdón, se me dibuja una tarea pendiente de Derrida y por él, que es una especie, jugando con las palabras, y con esto ya, si acabo, sería jugando con digamos, dos grandes categorías. No os voy a insultar diciendo quién es el autor, sería hacer una crítica del perdón puro, necesariamente indisociable de una crítica del perdón práctico. O si queréis, una crítica de la justicia pura, necesariamente no solidaria, sino indisociable e insociable de una crítica del perdón práctico, donde práctico significa civil, contingente, histórico, fuertemente condicionado, fácilmente sometible a la compraventa, ¿no? Y en cualquier caso siempre contextualiza. Pero, digo, no sé si uno como Kant daría prioridad a la parte práctica. En este caso, instruido por Derrida, pero sin olvidar al judío, al alemán, bueno, es necesaria una previa crítica del perdón puro, crítica hipercrítica, como diría Derrida, en la medida en que tiene que enunciar las incondicionadas condiciones de posibilidad del perdón puro, de la justicia pura. También del don, también de la hospitalidad. Pero bueno, no sé si será mucho también como trabajo por venir. Creo que eso es lo que posibilita Derrida. Una tremendamente original, o sea, no hay otro camino en la filosofía que lleve ahí. Se suele decir radicalización, lo ha dicho ahora mismo cuando ha hablado Idoia. Radicalización que también es radicación, o sea, de la filosofía en sus categorías básicas y tremendamente depuradas. O sea, lo que hace Derrida desde mi punto de vista es, ya digo, despejar el camino para una ontología que se debe desplegar en una crítica, que la llamemos o no crítica, es una cuestión, la crítica es una expresión que tiene, es tan molesta como utopía, ¿no? También tienes que decir casi de qué marca, de qué escudería crítica procede, marxiana, adorniana, kantiana, etcétera, etcétera. Además, como ahora uno es crítico por obligación y casi por estatutos, posiblemente sea una palabra que haya que abandonar rápidamente. Pero vamos, si sabéis a lo que me refiero, el mismo esfuerzo que hizo Kant para expurgar de impurezas la razón, el mismo esfuerzo que hizo Marx para explorar las condiciones de posibilidad de una economía política más allá de la economía política, es el que veo yo como trabajo necesario de un perdón puro. Para el cual, obviamente, Derrida ha puesto las bases para esa crítica, pero que es necesariamente indisociable de una crítica del perdón práctico, y hay que ver en la línea de Derrida, no acabada de definir, menos mal, si lo hubiera definido él, no tenía nada que hacer yo, las relaciones entre ambas, las relaciones, ya digo, la crítica de la razón, perdón, del perdón puro orienta, inspira,
regula, afecta a los espacios prácticos del perdón. Son categorías que son verbos que utiliza Derrida. Algunos de ellos los ha utilizado ahora mismo Idoia, o más bien, pero con el mismo valor positivo, desorienta, desmantela, infecta, irrumpe. Es muy posible que tranquilicen más ya digo, los primeros verbos, que parecen todos ellos positivos y propositivos, que los segundos, que sin embargo parecen negativos y son positivos. Son positivos en todos los sentidos del término, tan positivo desde el punto de vista del positum. Es infectar como afectar u orientar. Y entiendo que en muchas ocasiones esa segunda serie de verbos o puede ser más fecunda con respecto a la densa, tupida trama de relaciones históricas que normalmente depotencian la justicia, la hospitalidad y el perdón. En cada caso, y desde luego en el caso del perdón, cuya prueba es excesiva, perdonar lo imperdonable, cuyo estatuto es la excepción y el estado de excepción que genera esa perspectiva, la ganancia es, ya digo, probar la posibilidad de la imposibilidad de un pensar más allá de las convenciones, más allá de un mundo en el que, sin embargo, o por el contrario, la serie intermedia que hace de eje a las otras dos, que es la del crimen y la culpa, domina sin paliativos. Gracias a los tres presentes y a los X ausentes. Bueno, muchísimas gracias, Patxi, ha sido magnífica tu charla. Un broche, yo creo que inigualable. Espero que no nos haya perdido. Ah, sí, mira, no sé por qué. ¿Sí? Nos hemos... Ahora. Vale, no sé. Creo que he tocado algo en el teclado. Ah, que igual tenía tiempo. No, espero que no. No, porque seguimos viéndonos, así que aquí en esta pantallita pequeña, así que estamos ahí. Bueno, pues lo que decía, que muchísimas gracias por tu charla, que ha sido un broche perfecto para este seminario, por tu lectura tan elogiosa de Derrida, habría que decir, pero sobre todo por ubicarnos también la importancia de la cuestión del perdón en Derrida, en relación con ese segundo Derrida inexistente, y en esa jerarquía que no es tal a través de la justicia, y de esa propuesta final para una crítica del perdón puro tan sugerente. Bueno, no lo he dicho al principio, pero el chat no está activado, así que la gente que nos está viendo no puede intervenir. Pero... Eso es la verdadera democracia. Por eso. Entonces, si tenéis alguna duda, alguna pregunta, si queréis que traslade alguna duda a Patxi, si queréis poneros en contacto con él, tenéis mi correo electrónico que en todas las otras sesiones os he compartido, que es idoia.quintana@invi.uned.es. Y bueno, pues voy a aprovechar para dar las gracias a Cristina Rodríguez, que ha sido la que ha generado la posibilidad de este espacio para el seminario, por haber confiado en que lo iba a conducir adecuadamente, y bueno, y a todas y a todos los que estáis al otro lado y que habéis seguido sesión tras sesión este intento de reflexionar sobre el perdón en Derrida. Bueno, muchas gracias y hasta la próxima, si la hay. Adiós.